favor. Ok, ya puedo iniciar, ¿verdad, doctor? Muchas Correcto. gracias. Ok, bueno, buenos días. Y yo soy André Javier García García, del Grupo 309, y voy a explicar el concepto y fisiopatología de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Ahí está. Ok, bueno, para empezar tenemos que saber que estas complicaciones crónicas tienen mucha importancia porque en la mayoría de los pacientes con diabetes se presentan este número de cambios patológicos. Y bueno, esto va a ser a intervalos variables durante el curso de la enfermedad. Estas complicaciones crónicas las vamos a dividir en dos grandes grupos, en enfermedad vascular diabética y complicaciones crónicas específicas de la diabetes mellitus. Dentro de la enfermedad vascular diabética vamos a tener dos, la microvascular y la macrovascular. Como complicación, ejemplo, tenemos que en las oftalmológicas cataratas, que son dos complicaciones que se presentan en la diabetes mellitus. En caso de complicaciones renales, por ejemplo, tenemos la glomerulosclerosis intercapilar, las infecciones, la necrosis tubular renal, entre varias, bueno, con lo que conlleva estas enfermedades. Dentro de las neurológicas, por ejemplo, tenemos neuropatía periférica, la neuropatía motora, la neuropatía autónoma. Dentro de piel y mucosas y membranas mucosas, vamos a observar, por ejemplo, la dermopatía diabética, necrobiosis lipoídica diabética, candidiasis, úlceras en pies y en piernas. Y bueno, también tenemos otras complicaciones que serían las óseas y articulares, donde podemos ver queiroartropatía diabética, contractura de Dupuytren, articulación de Charcot y osteomielitis. O podemos ver también infecciones, que estas son muy recurrentes y son muy importantes de tratar porque se van a presentar constantemente. Entonces, bueno, dentro de estas infecciones vamos a encontrar fascitis necrosante, miositis necrosante, meningitis por mucor, colecistitis enfisемatosa, bueno, entre muchas otras más. Bueno, para entender esto, tenemos que entender que existen 4 teorías por las cuales se definió estas enfermedades, o sea, intentaron agruparlas todas en 4 teorías, las cuales pues ahorita se las voy a explicar. Bueno, entonces tenemos que la glucosa aumentada se puede ir por otras vías, o sea, es como si fuéramos un, en un vagón del metro y ese vagón está lleno, entonces tienes que irte en otro vagón porque ya no puedes meterte a la misma vía o en el mismo vagón. Entonces, lo mismo hace la glucosa. La glucosa busca otras vías para poder, por una manera, como agotarse. Entonces, busca, por ejemplo, la vía del sorbitol, las vías de los productos terminales de la glucación avanzada, que lo abrevian como AG. Otro que es la vía de la exosamina y la vía del difosfoglicerato. Pero bueno, para entender esto, por ejemplo, miren, tenemos aquí la glucosa. Cuando está elevada por acción de esta enzima, que es la aldosa reductasa, perdón, nos va a elevar el sorbitol. Eso ahorita lo vamos a ver porque esto es importante para la oftalmopatía diabética. Y vean, también los niveles de hiperglucemia, cómo nos van a empezar a elevar el número de radicales libres. Y vean, la glucosa elevada nos va a elevar los ROS, que si se acuerdan por inmunología, vimos que esas eran las especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno generan un daño al DNA. Al generar un daño al DNA, vamos a obtener que se va a liberar una sustancia que se llama poli-ADP ribosa polimerasa, que lo abrevian como PARP, que es este. Entonces, este PARP lo que se encarga es de inhibir a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que forma parte de la glucólisis. Entonces, si se inhibe esta vía, es como si el vagón del tren, bueno, el metro se hubiera atorado en una parte y ya no puede avanzar, entonces te vas por otras vías para poder llegar a tu camino. Entonces, se activan, bueno, inicia el flujo en la vía de los polioles, en los productos terminales de glucación avanzada, se eleva la proteína sinasa C, que a su vez activa el factor nuclear kappa B, que este factor nuclear kappa B o NF-kappa B, lo vemos cuando este es un factor de transcripción que nos va a ayudar a sintetizar citocinas proinflamatorias, o en el flujo en la vía de la exosamina, que esas las vamos a ver ahorita. Bueno, primero tenemos los productos terminales de la glucación avanzada. Aquí tenemos la glucosa.
la glucosa está acíclica. Esta glucosa cíclica puede irse por varias vías. Por ejemplo, tenemos que si se va por la glucólisis, va a llegar a un punto donde se puede generar metilglioxal. Este metilglioxal nos puede llevar directamente a un producto terminal de la glucación avanzada. Otra vía es para la formación de glioxal y terminales de la glucación avanzada. Aquí, esta imagen nos muestra cómo primero se forma la base de Schiff. Esta base de Schiff se le pega una lisina que en su parte epsilonamina, que bueno, la lisina es muy susceptible a que se pueda glucosilar. Y bueno, por ejemplo, aquí ya tenemos el producto de Amadori que se formó y esta parte se le llama iniciación. Después se forma el deoxiglucosona, que es 3-desoxiglucosona, perdón. Y bueno, obtenemos igual de la misma manera productos terminales de la glucación avanzada. Y bueno, como podemos ver aquí, vean, la glucosa nos forma precursores de estos terminales de glucación avanzada y pueden afectar directamente a los transductores intracelulares. Esto, pues a su vez, se puede meter directamente al DNA, RNA, bueno, aquí sería la transcripción, el RNA mensajero y finalmente a las proteínas. Pero, bueno, estas proteínas como que no van a estar bien formadas. Entonces, si se ponen en la membrana, bueno, estas se les van a denominar integrinas. Pero, miren, si este precursor de los productos terminales de la glucación avanzada se va a un macrófago, lo puede activar, porque miren, este tiene un receptor de estos productos terminales de la glucación avanzada, o AGE, y bueno, va a elevar los niveles de especies reactivas de oxígeno, lo que a su vez va a activar a NF-κB, que bueno, si se va a DNA, va a producirnos hormonas y citocinas proinflamatorias. Bueno, eh, ahora tenemos la vía de los polioles, que es otra vía por la cual se tiene esta fisiopatología, aldehídos tóxicos, y estos aldehídos tóxicos por la acción de aldosa reductasa se convierten en alcoholes inactivos. De la misma manera, con la glucosa aumentada, también con la acción de este cofactor que es NADPH o nicotina dinucleótido fosfato, para cambiarse a sorbitol, y de sorbitol, por la acción de la sorbitol deshidrogenasa, pasamos a fructosa. Y bueno, y si pueden ver aquí, este es glutatión, y el glutatión es un antioxidante. Entonces, este glutatión está aquí, ay, no sé dónde quedó mi mouse, perdón, aquí está. El glutatión aquí está reducido y pasa a glutatión oxidado. Entonces, esto nos va a indicar que va a aumentar el estrés oxidativo. Bueno, dentro de la vía de las hexosaminas, esta es un poco más complicada, pero bueno, vamos a explicarlo. Entra la glucosa a la célula. La glucosa se convierte a glucosa 6-fosfato y posteriormente a fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato se puede pasar a glucosamina 6-fosfato. Esta glucosamina 6-fosfato después puede llegar a uridina difosfato N-acetilglucosamina, que nos puede formar estos productos y que se van a meter dentro del núcleo para formarnos, bueno, el RNA mensajero y posteriormente proteínas. ¿Pero qué proteínas forman? Este es el inhibidor activador de plasminógeno. Si se inhibe, bueno, si este factor actúa o se libera, este factor lo que se encarga es que ya no exista una forma en que exista la fibrinolisis, o sea, ya no vamos a poder romper esos coágulos, entonces se van a estar formando constantemente estos coágulos que posteriormente se pueden ir a trombos. Entonces, esto es muy importante porque si se libera este factor, el PAI1, es crucial, bueno, en estas enfermedades. O el factor de crecimiento transformante beta-1. Dentro de la vía del diacilglicerol, bueno, tenemos que la hiperglucemia va a aumentar los niveles de diacilglicerol, que a su vez van a activar a la proteína sinasa C, específicamente a las isoformas beta y delta, porque se conocen, si no mal recuerdo, 11 isoformas. Y bueno, esto nos va a traer ciertos problemas, porque como vemos,
baja los niveles de ciertas cosas y eleva los de otras proteínas. Por ejemplo, baja los ENOS, que, bueno, esto nos puede traer anomalías del flujo sanguíneo o el factor de crecimiento endotelial vascular, que lo va a elevar. Entonces, esto nos ayuda con la permeabilidad vascular y la angiogenia. También se puede elevar los niveles de factor de crecimiento transformante beta, y esto a su vez nos eleva el colágeno y la fibronectina, lo cual nos puede causar oclusión capilar. Esto es lo que les comentaba hace un momento. El inhibidor del activador de plasminógeno 1 nos puede disminuir la fibrinólisis y esto nos puede generar una oclusión vascular. El aumento de NF-κB, que también ya se los había comentado, puede expresar los genes proinflamatorios y, bueno, también el aumento en ADPH oxidasas puede aumentar las especies reactivas de oxígeno. Y, bueno, esto va a tener múltiples efectos. La vía de los polioles, la vía del accesosamina y la vía del diacilglicerol y la vía de los productos terminales de glucación avanzada. Y, bueno, esto inicia con glucosa, vean cómo se convierte en sorbitol y, bueno, posteriormente a fructosa, que es lo que ya les había comentado. Bueno, si se va de glucosa a glucosa 6-fosfato, es como cómo se está yendo por cada vía, ¿no? Bueno, aquí tenemos fructosa 6-fosfato, se pasa a glucosamina 6-fosfato, y, bueno, posteriormente al difosfato de uridina N-acetilglucosamina, como lo abrevian así, UDP-GLC-NAC. Y, bueno, posteriormente de esta fructosa 6-fosfato pasamos a gliceraldehído 3-fosfato, y puede irse por la dihidroxiacetoanafosfato, alfa-glicerol fosfato, diacilglicerol y posteriormente un aumento de la proteína sinasa C. O también puede irse por el aumento del metilglioxal y activar estos productos terminales de la glucación avanzada. Bueno, ahora sí vámonos con cada patología. Y, bueno, iniciamos con las microvasculares. Estos van a afectar a los vasos más pequeños, específicamente a los capilares y las arteriolas precapilares. Esto se va a deber, por ejemplo, a un engrosamiento de la membrana basal capilar. Y, bueno, aquí les coloco, ya que no encontré una imagen que me gustara, pues me puse a hacerla yo. Entonces, bueno, tenemos la hiperglucemia, que va a darnos alteraciones del flujo sanguíneo y de la presión capilar. Estas alteraciones del flujo sanguíneo y de la presión capilar pueden afectar directamente a la retina, al glomérulo o los nervios vasculares periféricos. Además, estas alteraciones pueden generar un aumento del flujo y la presión intracapilar, lo cual nos van a traer una disminución del óxido nítrico y una elevación de la sensibilidad a la angiotensina 2. Dentro de la retina puede haber un incremento en la filtración de fluoresceína y un deterioro de la barrera hematorretiniana. Esto es muy importante porque la barrera hematorretiniana es como la que se encarga de dividir bueno, como que entre la sangre y la retina para que no, como que haya un equilibrio entre ambas. El glomérulo, bueno, en este caso hay una elevada tasa de excreción de albúmina, pero esto lo vamos a ver más detalladamente. Miren, aquí tenemos la retinopatía diabética. En este caso es una complicación crónica que pone en riesgo en la visión. Esto ocurre muchas veces en los pacientes y, bueno, de hecho yo una vez le pregunté al doctor, pero pues ya, ahora ya pude resolver mi duda por mí mismo. Entonces tenemos que los microaneurismas son una de estas complicaciones, los exudados duros y algodonosos, las microhemorragias puntiformes, la neovascularización. Bueno, aquí se va a dividir en retinopatía diabética proliferativa y retinopatía diabética no proliferativa. La más, como patológica, que te genera más problemas, es la retinopatía diabética proliferativa. Ahorita vamos a ver por qué. El edema de la papila y las cataratas subcapsular y senil. Bueno, estas se dividen en subcapsular y senil. Y el glaucoma. Prácticamente las cataratas se generan porque, miren, tenemos la glucosa. Entonces, esta glucosa va a pasar por la acción de la aldosa reductasa más el NADPH a sorbitol. Este sorbitol va a generar un daño osmótico y generalmente genera que la célula muera. Bueno, se glucosila más que nada una proteína que está presente en la retina. Y, bueno, aquí tenemos cómo se clasifica en subcapsular y senil. O, bueno, también
por ejemplo, podemos ver en la subcapsular que se va a ver como por debajo de la cápsula, como su nombre lo dice, y la nuclear se va a ver como al centro. Y bueno, esta es una gráfica que también saqué de Williams. Y bueno, aquí nos presentan el desarrollo de retinopatía durante la normoglucemia poshiperglucémica. Esto no me lo pidieron, pero pues se me hizo interesante. Y bueno, tenemos como, a pesar de que los perros se controlaron, aún así siguieron elevándose el nivel de microaneurismas y capilares a celulares, porque es como una memoria que se genera, que se le denomina memoria hiperglucémica. Pero bueno, no me voy a meter tanto en eso. Bueno, dentro de la fisiopatología tenemos que, bueno, tenemos la glucosa elevada. Esto nos puede generar pérdida de pericitos, que son unas células que se encuentran alrededor del vaso sanguíneo, engrosamiento de la membrana basal, alteración de flujo sanguíneo retiniano. Y bueno, esto nos puede generar microaneurismas, hemorragias retinianas o pérdida de capilares. Dentro de la formación de microaneurismas tenemos que va a haber una fuga en vasos retinianos. ¿Por qué? Porque estos microaneurismas son muy, por así decirlo, sensibles. Y esto no es malo porque en realidad tu cuerpo lo hace intentando que no tengas un previo, un infarto, porque esto actúa como un mecanismo homeostático. Prácticamente lo que intenta es que se alargue tu periodo de vida, porque si no te puedes morir de un infarto. Entonces lo que hace es formar nuevos vasos y bueno, esto no es tan bueno porque se pueden glucosilar ciertas proteínas que en vez de ayudarte bueno, que son anti, antiangiogénicos, eh, se vuelven angiogénicos, entonces no es tan bueno. A ver, oye, espera, tantito, Sí, tantito. Perdón por interrumpirte, estás bien, pero ya no entendí esa parte de que te puedes morir de un infarto. Ya en esa parte me quedó. ¿Por qué? ¿O qué? ¿De qué infarto estamos hablando? oh, ok, es que, bueno, la formación de neovasos, o sea, nuevos vasos sanguíneos, Ajá. e- evita mm, que mueras como más rápido. No sé cómo explicarlo, pero por lo No, que no, leí, pero estamos hablando de la retina, no estamos hablando del cuerpo en general. O sea, la formación de neovasos evita, o mejor dicho, trata de compensar que las zonas que están menos irrigadas, en este caso se infarten, ¿vale? Entendamos la palabra infarto, yo sé que ustedes ahorita están en primer semestre. La palabra infarto implica que un tejido o un órgano, por falta de irrigación, por falta de riego sanguíneo, muera. ¿Por qué? Porque en este caso la falta de riego sanguíneo va a implicar que a ese tejido le falte oxigenación, ¿vale? A eso se le llama isquemia, y una vez que esa isquemia ocurre, si no se repara ese flujo de sangre, entonces inevitablemente el tejido, células, tejidos, órganos terminan muriendo, ¿no? Entonces, lo que ocurre en el caso de la retina es que cuando, 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 cuando hay problema de tipo vascular, va a impedirse que el flujo de la sangre llegue a algún tejido. En el caso particular de la retina, va a haber en cierta manera un poco de obstrucción, ¿no? De ese flujo sanguíneo. Y por supuesto que esto se va a manifestar en forma de microinfartos a nivel de la retina, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que conforme esto vaya avanzando, los vasos sanguíneos van a empezar a formar nuevos vasos. ¿Para qué? Para asegurar para asegurar una buena irrigación, una No buena. se escucha, doctor. En este caso, se va a asegurar una buena irrigación, una buena oxigenación, y esto, en un momento dado,